Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los destinos que puede sufrir una molécula de glucosa cuando ingresa a una célula viva. Va a tener diferentes rutas mediante las cuales se puede ir transformando. Vamos a ver 5 rutas metabólicas relacionadas con el destino que puede sufrir la glucosa. Cada una de esas rutas metabólicas es bastante diferente una de la otra en cuanto al destino que ésta sufre, en cuanto a la finalidad que tiene cada ruta metabólica. Sin embargo, los nombres se parecen mucho y aquí puede resultarte un poco confuso. Entonces, pon mucha atención para que no te vayas a confundir. Entonces, vamos a empezar con esto. Comencemos entonces a hablar sobre el metabolismo de nuestros carbohidratos. Ojo, los carbohidratos ya hablamos, o los glúcidos ya hablamos, de que cumplen una serie de funciones muy diversas en los seres vivos. Nosotros vamos a enfocarnos mucho en cómo se obtiene la energía a través de ellos cuando vemos estas rutas metabólicas y nos vamos a enfocar en la molécula de glucosa. Ya sé que nosotros vamos a estar consumiendo pues una diversidad bien grande de moléculas de carbohidratos. Puede ser casi un carbohidrato como más pesado, como el que se encuentra en el almidón de los plátanos, o pueden ser cosas que le da el sabor dulce a una uva, a una naranja, en fin. Tenemos muchos carbohidratos diferentes y nosotros los vamos a consumir de una forma muy compleja. Sin embargo, nos vamos a estar centrando en cómo ocurre la transformación de la molécula de glucosa. Esto quiere decir que los polímeros que conforman a estas estructuras complejas van a irse degradando hasta liberar moléculas de glucosa y con esas vamos a estar iniciando. ¿Iniciando qué? Iniciando satisfacer nuestra necesidad energética. Una célula viva para mantenerse viva o un organismo más complejo para mantenerse vivo tiene que estar en un estado de actividad constante, tiene que estar constantemente alerta. Nosotros tenemos que estar constantemente alerta de los estímulos externos. Y para poder lograr todo esto y para poder mantenernos activos y para poder pensar y hacer todo lo que tenemos que hacer, necesitamos que nuestras reacciones bioquímicas se lleven a cabo de una forma muy coordinada. Vamos a ver, como les mencionaba, 5 rutas metabólicas viendo el destino de nuestra molécula de glucosa. 4 de ellas se parecen mucho en nombre, empiezan con el mismo prefijo. Glucólisis, glucogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis. Aquí es donde puede parecerte confuso. Sin embargo, es muy claro cuando nosotros vemos este esquemita. La glucosa puede degradarse, se transforma a una molécula clave del metabolismo que es muy importante, que se llama piruvato. Este proceso se llama glucólisis. ¿Qué significa lisis? Pues significa ruptura. ¿Ruptura de quién? De la molécula de glucosa. Si vamos ahora al proceso contrario, y el piruvato se utiliza como un tabique para construir algo más complejo, como es el caso de la glucosa, entonces vamos a tener el proceso denominado gluconeogénesis. Ojo, estamos hablando de neo, que significa nuevo, y génesis, que significa formación. ¿Formación de quién? Formación de moléculas de glucosa a partir de algo nuevo, de algo que puede ser totalmente diferente a un carbohidrato. Y en este sentido, podemos observar aquí que determinados aminoácidos, algunos aminoácidos, al sufrir un proceso de degradación, tienen como finalidad la producción del piruvato. Por eso hablo de una nueva génesis, de una nueva formación de moléculas de glucosa, porque estas moléculas de glucosa pueden provenir de proteínas. Entonces, glucólisis y su proceso contrario, gluconeogénesis. Ahora bien, si la molécula de glucosa se polimeriza para formar al glucógeno, que es nuestra reserva energética, entonces estamos hablando de glucogénesis, formación de glucógeno. Y si el glucógeno tiene que degradarse para liberarnos moléculas de glucosa, entonces hablo otra vez de una ruptura y estoy nombrando una nueva ruta metabólica que es la glucogenólisis. Estas son las 4 cuyos nombrecitos son sumamente parecidos entre sí. Tenemos una quinta ruta metabólica que puede
seguir la molécula de glucosa, que es la vía de las pentosas. Cada una de estas 5 las vamos a estar viendo con detalle a continuación. Comenzando entonces con la glucólisis, que recibe algunos otros nombres. Esta ruta metabólica es una ruta metabólica que ocurre en el citoplasma de las células, ocurre en absolutamente todas las células vivas, no importa si el organismo es procariote o eucariote, no importa si el organismo es aerobio o anaerobio, de todas maneras la ruta se va a llevar a cabo en él. Se considera la ruta metabólica más antigua. Es la ruta metabólica más antigua no porque haya sido la primera que se descubrió, sino porque es la ruta metabólica que se encuentra presente en absolutamente todos los seres vivos. Es la más antigua porque muy probablemente fue la primera que se desarrolló para que una célula pudiera obtener energía. Esa es la finalidad de la glucólisis, obtener moléculas de ATP. El proceso es anaerobio. No importa si mi organismo es aerobio, no importa si estoy hablando de seres humanos. Esta ruta metabólica es anaerobia porque no requiere oxígeno para que se lleve a cabo. ¿Cuándo encontramos que esto sucedía? Bueno, desde 1854 al 64, Luis Pasteur observó que la fermentación alcohólica era un proceso de la actividad de microorganismos. Más adelante, Buchner dijo que la fermentación podía realizarse con extractos de levaduras libres de células. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hacían un cultivo de levaduras, luego rompían estas levaduras, machacaban muy bien la biomasa de estas levaduras para liberar su contenido intracelular y esto lo ponían en una solución de azúcares y la fermentación tenía lugar. Ocurría sin que las células necesariamente estuvieran ahí libres. Más adelante, otros investigadores hicieron 2 descubrimientos sumamente importantes. Primero, que era necesario que tuviéramos fosfato inorgánico para llevar a cabo la fermentación. ¿Para qué el fosfato inorgánico? Bueno, pues el ATP requiere de grupos fosfatos. Y 2, el extracto libre de células podía dividirse en 2 fracciones. Una que no era dializable, recordemos que dializar significa que el extracto puede pasar a través, o que las moléculas pueden pasar a través de una membrana semipermeable. Y si no es dializable, bueno, pues no pueden cruzar esa membrana semipermeable. En este caso, la observación es que podíamos dividirla en una fracción que no se dializaba y una fracción que sí se dializaba, y que una era térmicamente lábil, o sea que se descomponía por acción del calor, y la otra no. Todo esto nos empezó a dar las bases para que nosotros pudiéramos entender la primera ruta metabólica. ¿Cómo identificaron los intermediarios de la ruta metabólica? Porque si se fijan, pues estamos hablando de hace ya muchos años, de hace unos 70, 80 años, cuando esto comenzó. Y resulta muy interesante pues pensar qué herramientas tenían ellos para poder llevar a cabo sus investigaciones. Bueno, lo que se hizo fue que se tenía todo un caldo de cultivo allí y ellos fueron adicionando algunos reactivos con los cuales inhibían la producción de algunos compuestos y por lo tanto con esto se inducía la acumulación de algunos metabolitos importantes que eran los que se querían identificar, de tal manera que si yo aumentaba la cantidad de esos metabolitos ahí presentes, pues era más fácil que tuviera chance de poderlos identificar. Esta ruta metabólica, como les digo, es una ruta común. No importa de qué organismo estemos hablando, la ruta metabólica se va a llevar a cabo en todos los seres vivos de una manera muy similar. La glucólisis es una ruta metabólica que se divide en 2 fases, las cuales vamos a ver con más detalle adelante. Es una ruta que está constituida por 10 reacciones diferentes. Es una ruta metabólica en donde a partir de 2 moléculas de ADP yo puedo obtener una ganancia de 2 moléculas de ATP. Realmente es una ganancia energética muy pequeña y obtengo como producto final 2 moléculas de piruvato. La fase 1 es una fase de inversión de energía. La glucosa se fosforila 2 veces. Estoy invirtiendo energía porque meto 2 moléculas de ATP. Invierto para poder ganar después. Al final de esta fase de inversión de energía, la molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono se fragmenta
en 2 moléculas, que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, cada una de ellas con 3 átomos de carbono. Es decir, sigo conservando mis átomos de carbono. Recordemos, la materia y la energía no se crean ni se destruye, únicamente se transforma. En la fase 2, que denominamos fase de generación de energía, estoy obteniendo 4 moléculas de ATP, 2 aquí y 2 acá. Si yo invertí 2 y gané 4, mi ganancia neta de energía es de 2 moléculas de ATP. Son otras 5 reacciones que se llevan a cabo aquí y el producto final son 2 moléculas de piruvato. El piruvato también tiene, cada una de ellas, 3 átomos de carbono. En el siguiente video lo que vamos a analizar es reacción por reacción. De las 10 que ocurren en la glucólisis, vamos a estar viendo la estrategia general que tiene la célula para poder obtener la energía a partir de la degradación de la molécula de glucosa hasta piruvato.